Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría estén con nosotros en su programa de Libro del Cielo. Y como siempre, los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carregua Hola, buenas noches. y su servidora Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo con la lectura 2050 de enero 20, 1927. Cómo la comunión de la voluntad divina no está sujeta a consumirse. Sus velos son intangibles. Luisa suspira al cielo y por eso está triste y pone triste a toda la creación. Habiendo recibido la comunión, he quedado afligida y angustiada, porque eran tales y tantos los accesos de tos que me sentía sofocar y no podía ni pensar ni estarme con Jesús según mi costumbre. Después de 1 hora y más de toser fuerte, me he calmado y pensaba entre mí: hace ya 1 hora o más que he recibido a Jesús y no me he podido recoger para estarme a solas con Él. Ya los accidentes de la hostia se han consumido. Jesús se ha ido y yo no sé dónde encontrarlo nuevamente. Así que para mí hoy ha sido como si no hubiese recibido la Santa Comunión. Pero por lo demás, también en esto beso, adoro y bendigo al Fiat Supremo. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y apoyaba su cabeza sobre mi espalda, y con sus brazos me sostenía para darme fuerza, porque estaba tan agotada que me sentía morir. Y todo bondad me ha dicho. Bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, la idea de Luisa, o sea, el recogimiento que ella tenía después de comulgar, que según nos dicen se pasaba 2 horas en ese íntimo coloquio con Jesús. Y aquí nos está corroborando 2 cosas. Primero, que eso es lo que ella hacía, ¿no? Y segundo, que la presencia real de Jesús en la hostia, o sea, dura unos cuantos minutos y terminado eso se va. Si el alma no le está poniendo atención, o sea, si el alma no tiene esa unión con la divina voluntad, Jesús se retira. ¿Por qué no tenía la atención? Por esos accesos de tos que tenía, ¿no? Continuos. Y entonces, bueno, pues en términos generales, para ella es como si no hubiera recibido la comunión. Entonces, bueno, creo que vale la pena entender que la presencia real de Jesús en el alma que vive en la divina voluntad va a ser una presencia que no se limita al momento de recibir la Eucaristía, sino que se continúa perennemente mientras el alma quede fundida en ella, ¿no? Vamos a leerla. Sí, dice que, ¿cómo se llama? Dice como no lo aproveché en la comunión, o sea, como que ella puede ir por Jesús y tener a Jesús cuando ella quiera en la comunión. Dice como no pude aprovechar ese momento, ahora tengo que esperar a ver cuándo se le ocurre. A ver cuándo, así es. Y a ver qué le dice Jesús, ¿no? Dice, hija mía, ¿qué no sabes tú que hay una comunión eterna y tan grande que no está sujeta ni a disminuirse ni a consumirse, que sus velos que la esconden en medio de las criaturas no están sujetos a perecer como los velos de la hostia sacramental, que se da a cada instante, a cada respiro, a cada latido y en todas las circunstancias? Es más, se debe estar siempre con la boca abierta para poderlas recibir todas. De otra manera, muchas quedan fuera del alma, sin que entren dentro, esto es, con la voluntad de querer recibir siempre esta comunión tan grande y continua, que por cuanto se da, no está sujeta ni a disminuir ni a consumirse. Bueno, hay muchas cosas aquí que necesitamos irlo como analizando qué está diciendo, ¿no? O sea, Luisa afligida porque no prestó atención en el momento de recibir a Jesús y piensa que se quedó como si no hubiera comulgado. Y entonces, o sea, Jesús le dice, bueno, ¿qué no sabes tú que hay una comunión eterna? O sea, eterna y tan grande que no está sujeta ni a disminuir ni a consumirse. O sea, que sus velos no se disuelven, o sea, como los velos eucarísticos,
sino que los velos son prácticamente los actos de la criatura, ¿sí? Por eso dice, sus velos que la esconden en medio de las criaturas no están sujetos a perecer, como los velos de la hostia sacramental. Y luego dice, que se da a cada instante, a cada respiro, a cada latido y en todas las circunstancias. O sea, es como si estuviéramos recibiendo la hostia en cada momento, en cada momento. Un pensamiento, un acto de ver, un latido, un respiro, un circular de la sangre, un paso, una acción, todo. O sea, es una hostia constante. O sea, en cada acto. En cada acto. Y dice algo muy curioso, porque fíjense lo que dice. Dice, la hostia sacramental que se da a cada instante, a cada respiro, a cada latido y en todas las circunstancias. Es más, se debe estar siempre con la boca abierta para poderlas recibir todas. ¿Qué dijo? Que se recibe en la boca. Que se recibe en la boca. Exactamente. O sea, es en forma indirecta, pero lo está poniendo muy, yo digo que muy claro. Porque dice, son tantas estas hostias de que mi voluntad consagra en tus actos, que si tuvieras que estarlas recibiendo, tendrías que estar con la boca siempre abierta, o sea, por estar consumiendo continuamente, ¿no? Simplemente me pareció muy ad hoc con todo lo que está pasando Entonces ahora, son ¿no? infinitas las comuniones que recibe un alma viviendo en la divina voluntad, porque Así es como es. que la recibe en cada acto, en cada momento. En cada momento. La divina voluntad consagra ese acto y ahí pone una vida divina. Esto hay que entenderlo muy, muy bien porque se puede prestar a muy malas interpretaciones. A veces se ha mencionado que el alma que vive en la divina voluntad ya no es necesario que comulgue por esto, No, definitivamente no. Lo que están diciendo es un error. O sea, el alma necesita de la comunión, necesita recibir a Jesús eucarístico, porque es un alimento para hacer crecer la vida divina en la criatura, y aparte es la única persona en el mundo que le puede pagar por haberse quedado en la hostia. ¿Por qué es la única? Porque solamente el alma que vive en la divina voluntad puede ponerse en el momento que Jesús se comulga a sí mismo para darse todas las reparaciones y todo el amor que era necesario que Él recibiera en cada criatura. Y tomando ese acto ahora lo hacemos nuestro. Y ahora yo lo pongo como mío, como si yo le diera su propia vida. Entonces, esto no es, desde la voluntad humana, no es factible hacerlo, porque la voluntad humana no tiene esa capacidad, pero la voluntad divina sí. Entonces, creo que esto hay que puntualizarlo muy bien. O sea, es el momento en el que el alma se coloca en aquel instante de la Eucaristía y tomando todo lo de Jesús. Y por eso Él dice que cuando vayamos a comulgar, debemos recibirlo fundidos en su voluntad, en su humanidad y en su divinidad. ¿Por qué? ¿Por qué en esas tres? Porque ahí abarcamos todo Jesús. O sea, en su humanidad, para la parte humana, la voluntad humana, que está unida inseparablemente de la voluntad divina, concurriendo en todo, o sea, recibiendo todo lo que la voluntad divina le quiere dotar de los atributos divinos. Eso es estar fundido en su humanidad. Estar fundido en su voluntad. Ahora, su voluntad a la hora de que el alma se mueve, o sea, la voluntad humana se mueve, pero se mueve con los atributos divinos. La divina voluntad va a convertir esos actos en actos divinos, que se injertan en el querer divino. Y en su divinidad, que es la que recibe aquel acto como una reparación de amor, de gloria, de alabanza. Por eso es que necesitamos estar unidos en esas tres partes: humanidad, divinidad y divina voluntad. Ahí
criatura le está correspondiendo como quiere Jesús en todo. Así es. ¿No? Es la misma comunión de Jesús, pero ahora desde nosotros. Tú ya has entendido cuál es esta comunión tan grande y continua. Ella es mi fiat divino, que te corre como vida en tu alma, como calor para fecundarte y desarrollarte, como alimento para nutrirte, te corre en la sangre de tus venas, en el latido de tu corazón, en todo. Está siempre en acto de darse a ti. Basta que tú la quieras recibir, y ella te ahogaría de comuniones. Tantas te quiere dar. Y con razón, con justicia y con derecho, la comunión de mi voluntad debía ser sin límites, y no sujeta a consumirse, porque ella es principio, medio y fin de la criatura. Y por eso debía poderla recibir de modo que nunca, nunca le pudiese faltar, porque una cosa que es principio, medio y fin, debe estar en continuo acto de darse y de poderse recibir. Y si no fuese así, faltaría para la pobre criatura su principio de vivir, el medio para mantenerse, y perdería el fin a donde llegar, por lo que mi sabiduría infinita jamás podría permitir que la comunión de mi voluntad fuese limitada para ella. En cambio, la comunión sacramental no fue dada como principio de las criaturas, ni como fin, sino que fue dada como medio, ayuda, alivio y medicina. Y los Espérame, medios, esto es también muy, muy importante el recalcarlo, ¿no? O sea, la comunión, la Eucaristía, como la conocemos, no es un fin, no es un principio. Bueno, el principio no hay problema, pero el fin no es un fin, es un medio. Y los medios siempre son menores que el fin. O sea, el medio es algo que se usa para lograr algo superior al medio. La Eucaristía, o sea, es un medio que Dios usa para podernos llevar poco a poco hasta el fin último, que es el reino de Jesús en la tierra, el reino del querer divino aquí en la tierra, que no es otra cosa más que el fundirse totalmente en la persona de Jesús hasta llegar a ser una sola cosa. O sea que esa es la finalidad de todo, y esa es la finalidad de la Eucaristía. Por lo tanto, ¿la Eucaristía es grande? Por supuesto que sí, nadie pone en duda eso. Es la persona misma de Jesús completa, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero hay algo superior todavía. Y ese algo superior ahora se va a realizar en la criatura, cuando la divina voluntad consagre a esa criatura y la vida divina de Jesús ahora esté en la criatura como si estuviera en un velo sacramental. Ese es el fin. Es maravilloso lo que está diciendo, ¿no? Claro. sí, sí, y dice que la comunión sacramental es medicina también, Así y la es. otra ya no tiene que ser medicina. Ya no. Y en alguna lectura dice que para el hombre caído era medicina y un alimento, o sea, que no se saborea, sino que sirve nada más para mantener la vida, ¿no? Pero cuando ya se tome ese alimento desde la divina voluntad, ahora se volverá un alimento exquisito para saborearlo y aparte para hacer crecer esa vida divina en nosotros, ¿no? Sino que fue dada como medio, ayuda, alivio y medicina. Y los medios, ayudas, etc., se dan en modo limitado, no perenne, y por eso los velos de los accidentes sacramentales están sujetos a consumirse, mucho más que si las criaturas aman el recibirme continuamente. Está la comunión grande del fiat eterno, que está en acto de darse continuamente a ellas. Y sin embargo tú te afligías y casi te turbabas porque pensabas que las especies sacramentales se habían consumido. No tenías razón de afligirte, mientras en ti y fuera de ti está la comunión de mi querer, que no está sujeta a sufrir ninguna consumación. Su vida está siempre en su plenitud. Ni mi amor soportaría que la pequeña hija de nuestro querer no pudiese recibir nuestra vida divina,
siempre nueva y continua. O sea que Luisa la estaba recibiendo constantemente en la divina Ujú, voluntad, en cada acto que ella hacía, ¿no? así es. Ujú, Y ese es como el punto de las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, que continuamente están recibiendo esa vida nueva ujú, de Jesús en ujú, cada acto, en cada acto, en cada acto, en cada acto. ujú, Y eso nos debería de llamar la atención en lo siguiente, en la atención que deberíamos de tener en eso. Luisa se pasaba 2 horas meditando, o sea, yo digo charlando con Jesús, reparándolo, amándolo, en fin. ujú. Pero, ¿qué pasaría si esas vidas fueran continuas, 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 continuas? Nuestro recogimiento, nuestra estancia con Él, nuestra permanencia fundidos en Él debería de ser continua. Ujú, No deberíamos de apartarnos, no deberíamos de ujú. salirnos. Claro. Un ejemplo de eso podría ser la Virgen María, ¿verdad? Que Así ella estaba es, en constante recogimiento, ¿no? así Ujú, es. Y por ejemplo, Jesús dice, refiriéndose a esto de la ujú, multiplicidad de vidas, dice que cuando María llegó al cielo, llevaba tantas vidas divinas de ella que no cupieron en el cielo y se ujú. desparramaron por toda la creación. O sea, es una forma muy, muy bonita de De decirlo, ¿no? decirlo, sí. Llevaba tantas, tantas vidas que no hubo forma de poderlas encerrar en el cielo, sino que están por todos lados. ¿Y cuáles son todos esos lados? En nosotros. Que no se- Mm, y ujú. también me imagino que en toda la creación está. Sí, Claro. en toda la ocasión, pero el punto principal es la criatura. Nosotros somos hijos de ella. Ujú. Ujú, Y por lo tanto ella lo que quiere es que nosotros aceptemos esta vida de su hijo. Y bueno, nos da esta ayuda, nos da sus actos, que son sus vidas divinas de ella, para que nosotros las tomemos y crezcamos a partir de sus actos, ujú. pero crezcamos en esta divina voluntad. Ujú. Después de esto, continuaba sintiéndome enferma y haciendo el giro en la creación para seguir los actos de la voluntad suprema. Sentí en mí una nota de tristeza, porque la obediencia me había impuesto que yo debía obedecer en desear curarme, mientras que yo suspiraba al cielo. Habría querido dar un salto de en medio de la creación para alcanzar mi ansiada patria, pidiendo al cielo, a las estrellas, al sol y a todas las cosas creadas que me acompañasen, pues siendo que uno era el fiat que nos daba la vida, yo tenía mis derechos de que no me dejasen sola, que todas deberían seguirme hasta las puertas de la eternidad, esperando primero que me recibiese en el cielo aquella misma voluntad que me había poseído en la tierra, y que después de mi ingreso en la beatífica voluntad celestial, se podían retirar cada una a su puesto. Y no pudiendo hacer esto, me sentía triste, y así giraba por toda la creación. Ahora, mientras esto hacía, una voz fuerte, armoniosa y argentina se hacía oír desde el centro de la creación que decía: Tu nota triste se ha comunicado a todas las cosas creadas, así que hoy nos has puesto a todos en actitud de tristeza. Estás segura que todos te acompañaremos al cielo. Es justo que quien ha estado en medio de nosotros, quien nos ha hecho compañía, no entre al cielo sin nuestra compañía. Pero la creación toda quedará sin quien le pone el brío, sin quien la tiene en fiesta. No resonará más tu eco en medio de nosotros, que haciéndonos como hablantes, glorificamos, amamos, alabamos aquella voluntad divina que nos crió y nos conserva. Perderemos aquella que nos visita y nos hace compañía. La voz hizo silencio y yo misma me sentía que respiraba un aire triste. Por eso pensaba que había cometido pecado por haber puesto con mi tristeza triste a toda la creación. Así que ansiaba a mi dulce Jesús para decirle el mal que había hecho, para decirle que para eso Él me había hecho escribir tantas cosas que se referían al divino querer, para hacer que llegasen en medio de las criaturas, de modo que viviendo de este fiat divino pudiesen poseer un reino tan santo. Entonces, mientras esto y otras cosas pensaba, mi amado Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho:
Hija mía, tú tienes razón. Ay, doctor, entonces, si Luisa se quisiera ir al cielo, iba a dejar muda toda la creación por completo, ¿no? Porque ya no Bueno, iba a haber eso, quien le diera quien le diera la la gloria y gloria. todo. Eso es lo que pasa. Hay una lectura donde Luisa está preguntándose que por qué Jesús dice que toda la creación está muda. Dice, si cuando estuvo nuestra Madre Santísima, o sea, la Virgen, ella te dio la gloria por todo en todas las cosas creadas. Y Jesús le dice que sí, que efectivamente cuando su mamá estuvo en la tierra le daba todo eso. Dice, pero una vez llegada al cielo, ahora esas cosas ya son mías, ya las tengo yo, pero desde la creación ya no me llega nada, ¿sí? Y eso es lo que Él quiere, que esté continuamente llegando de aquí, llegando la alabanza, el amor, la gloria que deberíamos darle todos. Y eso solamente lo logra el alma que vive en la divina voluntad. Y son las que le dan el trabajo a Jesús, se puede decir, ¿no? Hija mía, tú tienes razón en quererte venir, pero para que todos los conocimientos de mi querer salgan fuera y hagan su camino, se necesitará tiempo, y por eso la creación tiene razón en que quedará de nuevo en su silencio. Pero yo no quiero que te oprimas, abandónate en mí y deja hacer todo a tu Jesús. Y yo, amor mío, cuando me lleves al cielo, te pido que me lleves deprisa, a fin de que no tengan tiempo de darme esta obediencia. Pero mientras esto decía, me pareció ver que el cielo, el sol y toda la creación se inclinaban en torno a mí para hacerme homenaje. Y Jesús ha agregado, Hija mía, cuando mueras, la creación toda te investirá y deprisa pasarás al cielo. ¿No estás contenta? Luisa ansiaba irse al cielo, ¿verdad? Ansiaba, sí. Yo creo que la mayor parte de los santos han deseado irse al cielo. Algunos lo ponen, o sea, como sacrificio quedarse para bien del mundo. O sea, pero muchos, yo creo que la gran mayoría ansiaba ya morir, ¿no? Y estar con Jesús. Así es. Y aquí lo que nos dice arriba, dice, pero yo no quiero que te oprimas, abandónate en mí y deja hacer todo a tu Jesús. Así es. Eso es No te oprimas. para todos nosotros Claro. Que por alguna razón estamos pues, oprimidos, nos sentimos preocupados. melancólicos, ¿sí? Y sobre todo, o sea, vamos a ver, esto de privarse en algún momento de la comunión, no, es que a veces las palabras se toman a mal, no sé cómo decirlo, pero, o sea, no es que no sintamos el no recibirlo, no es que no necesitemos estarlo recibiendo, sino que cuando se hace con una finalidad justa, con una finalidad honesta, cuando el alma piensa que aquello que podríamos recibir de alguna manera, o sea, puede resultar en una ofensa, sobre todo cuando lo han dicho, o sea, personajes como son, o sea, Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, son santos. No es alguien así normal, no es uno más, ¿sí? Sino son santos, donde Jesús mismo ha dicho en algunas revelaciones que son muchísimos los que lo ofenden al recibirlo en la mano. O sea, esto desafortunadamente está patente. No, Dios no cambia. Dios no dice, bueno, hoy sí, mañana no. A veces se somete a la voluntad del hombre, como pasó con el libelo de repudio. Él dice, bueno, eso Moisés se los dio por la dureza de su corazón. Pero en el principio no era así. La voluntad de Dios no es esa. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, por la dureza, de acuerdo, ahí está. Pero no es voluntad mía. Lo mismo es acá. Entonces, en este estire y afloje, simplemente lo único que hay que pensar es, ¿qué es preferible?
¿qué es preferible? Y con estas lecturas donde nos dice, es que me estás recibiendo continuamente. Yo me estoy dando continuamente, mi voluntad me está consagrando en cada acto tuyo. ¿De qué te preocupas? ¿Sí? Ese es el punto central. O sea, entender que esta comunión continua, perenne, eterna, no se interrumpe. Y por ese lado creo que deberíamos estar muy tranquilos, ¿no? Claro. Aparte es algo hermosísimo, ¿no? El saber Claro, que cada instante, cada acto, Jesús se está dando. así es. ¿No? Aunque hay un peligro en eso también, o sea, cuando las cosas se vuelven rutinarias, bueno, eso de rutinarias, se vuelven continuas, se forma un hábito y a veces ya no le prestamos atención a lo que está sucediendo, sino lo tomamos como en automático. Y el peligro es que lo tomemos como automático, sabemos que se está realizando, pero no le ponemos la más mínima atención. Y esto es como recibir a Jesús sacramentado y ponernos a platicar con alguna persona sin ponerle atención a él, ¿no? Sí. Y por eso dice, ya sea atenta, ¿no? Así es. Comenzamos con la lectura 2051 de enero 23, 1927. Cómo el fiat divino es imán potente que atrae a Dios a la criatura. Cómo la voluntad humana es más que terremoto y cómo queda expuesta a todos los ladrones. Continuaba estando más enferma que de costumbre. Mi dulce Jesús se hacía ver, no él solo, sino junto con las 3 divinas personas, las cuales me han circundado, y yo quedaba en medio de ellas. No veía otra cosa que su Alteza Suprema, y la luz inmensa que la circundaba. Y las 3 me han dicho: Hemos venido a hacer la visita a nuestra hija enferma. Nuestro querer más que imán potente nos ha atraído y llamado del cielo para hacernos venir a ti. No podíamos hacer menos que venir a aliviar y a hacer un poco de compañía en sus sufrimientos a aquella que es hija primogénita de nuestra voluntad. La fuerza de nuestro fiat es para nosotros irresistible, y ceder a su fuerza es para nosotros felicidad. Pues qué hermoso, ¿no? Que tenga ahí a la Santísima Trinidad, Luisa, ¿no? Sí, pero bueno, y el hecho de que su vivir en la divina voluntad es un imán que atrae. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo tiene en sí, ¿sí? Y que es Dios mismo quien se está uniendo a Luisa, pero por la fuerza de ese imán, que no es la fuerza de Luisa, eso hay que entenderlo, sino es la fuerza de la divina voluntad en ella, ¿no? Ahora, ¿quién puede decir lo que yo sentía y comprendía estando en medio de ellos? No tengo palabras para expresarme. Después, habiéndome dado la obediencia de que debía tomar alguna cosa, porque yo no podía tomar nada, por obedecer, antes de que viniera Jesús, había tomado algunas cucharadas de caldo y me lo sentía en la garganta, sin que pudiera bajar al estómago. Le he dicho a Jesús que me hiciera obedecer. Y Jesús, todo bondad, me ha pasado su santa mano de la garganta al estómago, haciéndolo bajar al estómago para hacérmelo digerir. De modo que no lo he devuelto como tengo costumbre de hacer todos los días, que lo que tomo devuelvo. Bondad infinita de Jesús para mí, que soy la más pequeña y pobre criatura. Después de esto, he quedado afligida, porque creía que me llevarían con ellos, pero no habiéndome llevado, me sentía triste. Y Jesús, para consolarme, se puso frente a mi pecho y soplándome salía de su aliento una luz que me servía no solo al alma, sino también para recomponerme todo el cuerpo. Conforme cesaba el aliento, así mi cuerpo se descomponía. Y Jesús, para consolarme, me ha dicho: Hija mía, ánimo. ¿No ves que el solo aliento y luz de mi querer te recompone aún el cuerpo? Así que yo ceso mi aliento, tu cuerpo se descompondrá, y tú enseguida tomarás el camino para nuestra patria celestial. Y yo: amor mío, yo no sirvo para nada, ni soy buena para hacer nada. ¿No sería mejor deshacerte de mí,
mandándome a la celestial Jerusalén. Y Jesús todo bondad ha agregado. Ella Como insiste, decir, ¿verdad? sí. Sí. No, Le busca por todos lados. y aquí se demuestra algo que es también muy característico de Luisa, esa reticencia de ella a aparecer, a hacer, y ella pensaba que no hacía nada en esto, ¿no? Ujú. Pero bueno, es bonito ver cómo ella se las ingenia para decirle a Jesús, ya llévame. Sí. Es que muchas veces nos sucede eso, que pensamos como que Dios está distraído o no se da cuenta y como que le queremos aconsejar, ¿para qué me pones esto si Sí, no tiene ningún objeto? Pero Él sabe hacia dónde va dirigido cada uno de nuestros movimientos. así es. Me acuerdo de aquella lectura, ya no recuerdo exactamente dónde lo leímos, pero que decía que es como un niño que está con su mamá y su mamá está tejiendo, está haciendo de esas, ¿cómo se llaman? Un bordado, Ujú. Ujú, pero el niño lo está viendo de abajo para arriba. ujú. Entonces, en la parte de abajo se ve todos los hilos, Ujú. no se le ve figura. Sí. Y entonces el niño le pregunta, oye, ¿para qué estás haciendo eso que está muy feo? Y es que el niño está viendo la parte de atrás, pero a la hora que le voltean la tela, Ujú. El ve bordado. muy bien el bordado y que está perfecto. Ujú. Lo mismo es Dios, ¿no? Sí. Él está tejiendo en nosotros continuamente, continuamente. Y nosotros somos los que vemos de abajo para arriba y no vemos nada. Claro. Ajá. O sea, O vemos, no entendemos, ¿no? ¿Qué no está pasando? entendemos nada, ¿no? Así es. Y queremos aconsejarlo, sí. Así es. Hija mía, a mí todo me sirve, aun las pequeñas piedras y los escombros para poder edificar. Así es para ti, todo lo que forma tu cuerpo son como escombros, pero vivificados por el fluido vital del eterno fiat, todo se vuelve precioso y de valor incalculable. De modo que yo puedo edificar sobre esos escombros preciosos las más fuertes e inexpugnables ciudades. Tú debes saber que al hombre con el hacer su propia voluntad, sustrayéndose de la divina, le sucedió como cuando un fuerte terremoto golpea una ciudad. Sus fuertes sacudidas hacen abrir las vorágines de la tierra, y donde se traga las casas, donde las despedaza. La fuerza de las sacudidas abre hasta los alajeros más cerrados y pone fuera brillantes monedas, cosas preciosas, de modo que los ladrones pueden entrar y robar lo que quieran. Así que la pobre ciudad se reduce a montones de piedras, ruinas y escombros. Ahora, si un rey quiere edificar de nuevo aquella ciudad, se sirve de esos mismos montones de piedras y escombros, y como la hace toda nueva, la construye estilo moderno, dándole tal suntuosidad de arte y belleza, que no hay otra ciudad que la iguale, y por eso la hace la capital del reino. Hija mía, más que terremoto fue para el hombre la voluntad humana, y este terremoto dura todavía, a veces más fuerte, a veces un poco menos, de modo que pone fuera las cosas más preciosas que Dios puso en el fondo del hombre. Así que este terremoto de la propia voluntad lo deja todo destrozado, la llave del fiat supremo que los tenía custodiados, y todo al seguro, no existe más para él. Y por tanto, no teniendo ni puertas ni llaves, sino muros derruidos, los ladrones de sus pasiones hacen su botín, y él queda expuesto a todos los males, y muchas veces reducido a ruinas y escombros, que con trabajo se logra reconocer que eran ciudades edificadas por su Creador. Ahora, queriendo yo edificar de nuevo el reino de mi voluntad en medio de las criaturas, quiero servirme de tus piedras y escombros, porque invistiéndolos del fluido vital de mi voluntad creadora, formaré la capital del reino del fiat supremo. He aquí, ¿para qué me sirves? ¿No estás contenta? Mm. O sea, todo le sirve a Jesús, ¿no? Las- todo lo de Luisa.
O sea, pero bueno, es muy, muy bonito ver cómo usa lo mismo que tenía el hombre, o sea, todo que quedó derruido, pero con eso mismo edifica, Ujú. ¿sí? No es que vaya a ser una nueva creación, sino que simplemente con lo mismo es con lo que está Ujú. edificando, ¿no? Puso su letrero, se recibe cascajo, Ándale, como ponen en... dice, el terremoto de la propia voluntad lo deja todo destrozado. Dice, y por tanto, no teniendo ni puertas ni llaves, sino muros derruidos, los ladrones de sus pasiones hacen su botín, y él queda expuesto a todos los males y muchas veces reducido a ruinas y escombros. ¿Sí? Dice, ahora, queriendo yo edificar de nuevo el reino de mi voluntad en medio de las criaturas, quiero servirme de tus piedras y escombros, porque invistiéndolos, el fluido vital de mi voluntad creadora formará el capital del reino del Fiat Supremo. Esto, a veces, el terremoto de la voluntad humana es la asedia. O sea, ese acostumbramiento a las cosas de Dios y que nos van pareciendo tan cotidianas, tan normales, o sea, algo del todos los días, que le empezamos a perder el gusto y el aprecio, ¿no? Y esto pasa mucho, o sea, en todos los tipos de santidad y sobre todo, por ejemplo, en los monasterios, con religiosas, ¿no? Donde esa asedia de estar siempre en lo mismo, va haciendo que se pierda ese, ese imán que atrae hacia Dios. Y luego, en ese momento, se empiezan a introducir cosas que no son de Dios. Por ejemplo, un monasterio con televisión. Y uno dice, pero perdón, ¿y eso por qué? ¿Sí? O sea, ese tipo de relajamiento. Y es más o menos esto, o sea, y se va desacostumbrando el alma a esa intimidad con Jesús. Cuando que deberíamos estar siempre atentos a Él y atentos a esa cotidianeidad, ¿sí? De sus obras, de sus atributos, de todo lo que Él requiere que se le dé y de todo lo que Él quiere que nosotros hagamos para el resto de la familia humana. En fin, es un terremoto. Sí. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Elvi. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, Alex. Y nos oímos en el próximo programa. Gracias, París. Gracias, buenas noches. Hasta luego.